Muy buenas tardes, amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Estamos entrando una vez más a este estudio bíblico, acá en Mateo 16, Mateo capítulo 16. La semana pasada estábamos viendo que los fariseos y los saduceos se confabulan, se unen, aquellos que siempre se veían enfrentados, confrontados entre ellos mismos por cuestiones doctrinales y eran enemigos, se unen para atentar a Jesús. ¿Y qué le demandan? Querían una señal del cielo. Y ya hemos visto, la semana pasada Jesús le responde con esas frases precisas, concisas, que son llenas de sabiduría, pero sobre todo fundamentados en la palabra de Dios, fundamentadas en las Escrituras. Jesús le dice que la única señal que le va a dar es la señal de Jonás. Y qué interesante es esto, pero Jesús trasciende más allá. Jesús siempre está para dejarnos una enseñanza clara y precisa, a ustedes y a mí, y a todo aquel que quiera centrarse en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a entrar a un tema muy importante, un tema que es trascendente en la iglesia actual, que ya había en esa época. Ya había este conflicto a veces de juicio, ese concepto que a veces nos nubla porque queremos llevar el contexto o la escritura a nuestra conveniencia, a nuestro criterio. Y es eso lo que distorsiona la palabra de Dios. Por eso es un común denominador en este tiempo actual ver gente que negocia con la palabra de Dios, que negocia con las cuestiones doctrinales de fe. Y Jesús, hermano, está en el tiempo. Él sabe que se venían estos momentos actuales y nos dejó esta enseñanza, porque ahora vamos a ver cómo Jesús advierte no solamente a sus discípulos, a todos nosotros que lo seguimos, a todos nosotros que somos hijos y seguidores de Él, que estéanos atentos, que estéanos vigilantes, que estéanos sobremanera centrado y tengamos mucho cuidado, que nos guardemos de la influencia de todo este conjunto que se ha presentado en este tiempo actual. Acá le estoy dando generalidades, pero cuando entremos ya al estudio, ustedes van a ver a qué se refería o a qué se refiere esta palabra, este texto que nos ha dejado la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre desde este estudio, siempre nos abocamos a lo que está escrito, a las Escrituras. Siempre estamos, vayamos al texto, vayamos a qué nos dice. Siempre aclaramos que no es nuestro concepto, sino es lo que está dejando en claro la Escritura. Siempre va a ser eso prioritario, siempre va a ser fundamental, no de interpretación privada, sino lo que quiere decir. Muchas veces nos sumergimos en el original, en el griego, en el hebreo, tratando de alguna manera poder llegar al objetivo, a lo que pretende decir las Escrituras, a lo que nos quiere enseñar. Es por eso que este texto es muy vigente, esta enseñanza es muy de actualidad. Así que, hermano, hermana, amigo que nos sigues a través de este estudio, vas a ver cómo Dios es un Dios de tiempos, de todos los momentos, es del presente, del pasado y del futuro. Él conoce los tiempos, Él sabe a veces las cosas cómo se dan. Es por eso que en este estudio bíblico de Mateo 16, del 5 al 12, la levadura de los fariseos, vamos a ver qué es lo que nos está hablando Jesús
y nos quiere dejar para nosotros, para este tiempo actual. Oremos un momento para que el Espíritu de Dios nos dé claridad, nos permita entender claramente lo que tiene para nosotros y que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu esté centrado en aprender más y más de su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por traernos a este estudio bíblico. Gracias porque en ti, Señor, encontramos paz. En ti encontramos contentamiento, Señor. Hay veces, hay cosas que no entendemos, porque nuestro conocimiento es limitado, Señor, pero el tuyo trasciende todo. Gracias te damos, bendito Dios, por dejarnos tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, ministra nuestros corazones para ser fieles a ti, Señor. Guía a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, pero sobremanera toca el corazón de aquellos que todavía no han rendido su vida ante ti. Para todos aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube y del Facebook, Señor. Que tu palabra poderosa, Señor, toque esa fibra íntima del corazón de aquellos amigos que nos siguen, para que, Señor, tu poder inconmensurable pueda transformar su vida y ellos puedan pasar de muerte a vida eterna. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado hermano, ya estamos en el texto. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Son 7 versículos en los cuales Jesús nos va a llevar siempre a centrarnos en la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Mire, cómo a veces la palabra de Dios es tan aclarativa, tan subyugante, ¿no? Acá nos está hablando que llegando al otro extremo de la orilla, sus discípulos dice que se habían olvidado de traer pan. Y cuando dice pan, nosotros vamos a entender que es el pan para que coman. Y la idea conceptual es que te olvidas de traer pan, ahora ¿qué vamos a comer todos? Ese es el concepto, ¿no? A veces y cuando te reclaman eso, pues, ¡oh, me olvidé! Entonces sientes un poco la carga emotiva de culpabilidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que me acompañes a ver entre líneas, a ver la situación en que se ha dado, porque en los versículos anteriores hemos visto que Jesús se encuentra con los saduceos y los fariseos, y esto le exige señales del cielo. Eso lo hemos dicho en la introducción. Pero Jesús se desprende de ellos y pasa al otro extremo, ¿no? Y dice que en ese interín Jesús les dice si habían traído pan, y ellos se habían olvidado del pan. Marcos 8:14 nos va a decir que tenían prácticamente la mitad de un pan, que alguien había llevado un pan y se había comido una parte, ¿no? O sea, tenían un pan a medio comer, ¿no? Y eso, pues, inclusive trajo más carga emocional para ellos. Porque, ¡ay, caramba! ¿Cómo nos olvidamos? Esa es la idea de emocional que está en los discípulos, ¿no? Entonces, mira, leamos nuevamente Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, Jesús va a dar
dos recomendaciones importantes. Jesús le dice, mirad, o sea, cuando tú pones en un lugar o estás mirando, estás vigilando atentamente para no ser sorprendido, para no dejarse sorprender, para que no algo que suceda o que pase algo sin que tú puedas saberlo. Ese es el sentido. Por eso Jesús le dice, mirad, es estar mirando. Un mirador es un lugar donde pones en alto y estás mirando todo un panorama para que lo que suceda no sea ajeno a ti. Entonces, un mirador es para estar atento a lo que sucede. Entonces Jesús se está advirtiendo y dice, estad atento. Este es estar atento, estar vigilante a las cosas que nos llegan, a las cosas que recibimos, a las cosas a las cuales a veces nosotros estamos dando cabida, a los conceptos y a la corriente de este mundo. Entonces, por eso Jesús le dice, mirad, estate atento, no te distraigas, porque si tú dejas de estar vigilante, te va a sorprender. Cuando tú menos lo piensas, eso te va a alcanzar. ¿Qué te va a alcanzar? La ideología de esta sociedad moderna, la corriente de esta sociedad moderna. Ahora, ¿a qué me refiero? Al libertinaje que hay. Ya no se estila casarse, ahora somos pareja y vamos y convivimos. O sea, no necesitamos la bendición de Dios. Entonces, a romper los lineamientos, los estatutos que ha establecido Dios. A eso significa, mirad, estad vigilante, no te distraigas, porque te van a sorprender. A entender que este mundo lo que a veces rige es la mentira, ¿no? La corrupción. O sea, no lo tomes como algo normal, sino tú tienes que estar vigilante para que eso no se impregne en ti. Es lo que le dice. Vamos a verlo más adelante. Porque mira lo que le dice. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué le lanza mirad y estar vigilantes, guardaos? Guardado significa, es cuando tú guardas algo, o sea, tú estás atento, porque tú guardas esto, no quiero que me roben esto, no lo voy a guardar acá, o sea, estoy guardándolo, lo estoy protegiendo. Y eso se da cuando tú valoras algo, valoras tus principios, valoras tal cual como es la palabra de Dios. Entonces, se va a repetir lo que dice Jesús acá. Dice, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Presta atención, no te distraigas. Porque muchas veces, cuando tú te distraes, no estás vigilante, estas personas transversan todo, una cosa por otra. Por eso es que yo siempre incido, hermano, desde este centro de estudios, desde que nosotros compartimos la palabra, siempre a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, al escrito está. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿No? Muchas veces, yo lo he contado ya incontables veces, de años vengo diciendo eso, ¿no? He encontrado todo tipo de mensaje, todo tipo de prédica. A veces, ahora que está tan de moda en las redes sociales, entrar y encontrar un montón de prédicas y vamos a encontrar todo tipo de conceptos que primariamente nos va a parecer que está bueno, porque eso a nuestro parecer, a nuestro criterio, está bien. ¿Me entiendes? Y eso es, ¿por qué? Porque no estás vigilante. La corriente de este mundo se está metiendo suavemente en tu ser
y vas aceptando eso, y de tal manera cuando escuchas un mensaje de alguien que no se centraliza en las verdades eternas de Dios, de la Escritura de Dios, sino que la malinterpreta, dice una fracción que le conviene a él, porque él se aprovecha de esas circunstancias, y es lo que un grupo de personas quieren escuchar. Entonces, ¿y a ti te conviene eso? Tú lo tomas como bueno, pero eso se da porque no tienes una base sólida, no tienes un conocimiento escritural centrado, de tal manera que no estás guardando la sana doctrina. Por eso le dice a ellos, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Porque ¿qué hace la levadura? Hincha el pan. O sea, siempre que vamos a la levadura, tenemos que entender que la levadura siempre va a originar algo nocivo, siempre está enmarañado en el mal, representa el mal. Siempre en esta metáfora que está diciendo Jesús, la levadura significa que representa al mal, la cosa adulterada. O sea, ¿por qué le echan levadura a veces el pan? Para que se hinche, para que aparentemente no va a parecer que es un pan grande, pero es un pan inflado. Tú lo sacas y encuentras aire. Entonces eso aparentemente parece bueno, pero es malo en el fondo. Y a eso se refiere Jesús. Por eso le dice a ellos, guardaos, mirad, estar atento. Tú estás mirando, estás atento. ¿Qué sucede cuando tú quitas la mirada en un lugar, te distraes y cuando te das cuenta ya se infiltró alguien? Y eso es lo que sucede cuando tú no estás atento a lo que dice la Biblia. Es por eso que en estos días se ha pronunciado un pseudo pastor diciendo que él apoya un partido político y todas las denominaciones se han pronunciado negando a esta persona, desvinculando las cuestiones doctrinales de estas personas. Es por eso, hermano, es por eso, amigo, que es importante que tú busques la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios han tratado miles de veces de desvirtuarla, pero permanece por la eternidad. Porque son palabras de vida, son centrados en el Dios creador que desea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando yo me busco la verdad en Dios, en su escritura, sé que está basado en el conocimiento eterno, pero lo otro está basado en conveniencias, en adulteraciones. Por eso le dice, guardaos, vigilad, mirad, ¿no? Mira de la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea, van a tratar de adornarte la cosa, de hincharla que te parezca a ti, como comúnmente uno ve un pan, un panzote me conviene. No se engañan a simple vista, pero cuando tú lo abres encuentras un vacío, un engañamuchacho, como decimos en nuestro país, ¿no? Un pan fofo, sin solidez, sin fundamento. Entonces, ¿qué ha pasado? La levadura ha adulterado ese pan, ha producido un mal, porque en medio de todo tú has sido engañado, porque te ha parecido a ti. Y eso es lo que le dice, cuídense de las levaduras, de las mentiras de estos hombres que han adulterado la doctrina. ¿Me entiendes? Miren lo que dice en el 5 y en el 6, ¿no? Nuevamente, llegando a sus discípulos del otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando
Jesús le dice esto a ellos, se está refiriendo a lo que acabo de explicar. Pero ¿qué entienden ellos? Que se refería a un pan. Porque mira lo que dice el versículo 7 y 8. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Mira. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mira la respuesta de Jesús. Jesús es claro y es preciso sobre lo que Él quiere mostrarnos. Por eso, hermano, te decía que el estar vigilante, estar guardando, nosotros tenemos que estar muy atentos a la información que entra a nuestras vidas a través de otras personas, de escuchar una prédica, de escuchar una persona que de repente nos va a traer una información que va a distorsionar nuestras verdades, nuestros principios, nuestros conceptos claros. Por eso tú tienes que estar atento al tipo de información. Tú tienes que, todo lo que se te puede informar, hasta tecnología, todo, llevarlo a la verdad de Dios. Si eso se encuadra en las Escrituras. No es que estemos en contra de la inteligencia, del avance de la tecnología, no. Pero si esto para mí es nocivo, yo tengo que tener cierto control. ¿Por qué te pongo este ejemplo? La tecnología es muy buena, las redes sociales son muy buenas, pero también tú sabes que en las redes sociales muchas veces vas a encontrar páginas pornográficas, vas a encontrar páginas de hombres adulterados, pedófilos, que promocionan y pautan la transgiversación del acto sexual. Vas a encontrar con formas como contactarte para robar y adulterar y estafar. Entonces, yo tengo que tener control de eso. Yo tengo que darme cuenta cuán vital es ahora la tecnología, pero también darme cuenta, como es común ahora ver en las calles, la gente a veces más está con la cabeza inclinada, que ahora se dice que los terapeutas y los quiroprácticos van a tener más trabajo porque a la postre va a ser un daño en la cervical de estar tan inclinado. Entonces tú ves que inclusive ahora en el piso se pega la publicidad, porque la cabeza está tan agachada que lo primero que ve el piso, y pasan la pista, están en la calle con la cabeza agachada en el celular. Entonces llega un momento que eso te distrae al cruzar la pista, que sucede algo y no estás mirando, no estás vigilando, no estás atento. Mira cómo Dios trasciende todo, y de igual manera eso es la información, las cosas que te llegan. Tú no estás atento, no, esto no me conviene, yo no voy a estar dando cabida a esto. ¿Entiendes? Yo no voy a dejar pues que todavía no se sabe a ciencia cierta, porque hay el conteo de la votación y eso me va a tener subyugado y voy a estar pendiente. No. Yo tengo compromisos, obligaciones que hacer, y sobre todo tengo que dar el primer lugar a Dios. Estar pendiente de qué dice la Escritura. Entonces, eso es entendible bajo todo punto de vista. Por eso Jesús acá le dice, ellos pensaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hermano, qué interesante es esta respuesta. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué pensáis que no tenéis pan? Ellos pensaban por gracia de levadura, y es que no entendían, no tenían esa fe de entender lo que Jesús le estaba diciendo a través de esta parábola, de esta simbología. Lo que Jesús, yo tengo que tener esa visión espiritual. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo tengo las Escrituras dentro de mí, yo me doy cuenta. Yo percibo ciertas cosas.
Esto es porque ellos no tenían definitivamente la presencia de Dios en toda su magnitud, a pesar que tenían a Jesús ahí. ¿Me comprendes, hermano? Por eso es importante que yo esté constantemente situado en la palabra de Dios. Yo tenga confianza en Dios. Señor, ayúdame a tomar una decisión. Jesús le dice, hombres de poca fe, porque no tenían fe. Él les va a hacer acordar algo que ellos habían visto, que ellos habían participado. Porque capítulos anteriores vimos que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y alimentó a 4,000 hombres, sin contar igual niños y mujeres. Y en cada caso, en uno sobró 12 cestas, en otro sobró 5 cestas de sobrante del pan, que Jesús multiplicó el pan. Ellos habían visto eso. Entonces, ellos sabían que aún Jesús con la mitad de un pan, que era por eso que Marcos dice que se habían comido un pan, ellos sabían Jesús que con la mitad de ese pan, Él podía alimentar a toda la gente que estaba ahí. Por eso le dice, hombres de poca fe, ¿ustedes creen que yo me refiero a eso? No. Y eso es lo que nos está diciendo nosotros. Cuídate de las libaduras de este tiempo actual, de los fariseos actual, de los saduceos, de aquellos mismos que predican una mala doctrina. Porque estos, los saduceos y los fariseos, supuestamente eran los que enseñaban la doctrina, las cosas de Dios. Eran los que estaban centrados en los principios eternos de Dios. Pero la habían adulterado, la habían leudado, habían echado levadura. Eso nos habla de que nosotros mismos tenemos que tener presente lo que sale por efectos de estas personas. O sea, te contaminan tanto, te distorsionan tanto, que llega un momento en que tú mismo quieres darle otra connotación, quieres cambiar el principio de la palabra de Dios. Por eso te hablaba de este pastor, o estos pseudos pastores que salieron, que son papá e hijo, apoyando, orando por un partido, adulterando toda la palabra de Dios. Si yo no tengo el concepto claro, ¿cómo yo voy a apoyar a aquel que es contra los preceptos y las normas de Dios? A aquel que está yendo contra los principios de Dios. Yo no puedo apoyar. Entonces estoy transversando todo. Y de eso está hablando. ¿Me entiendes? Se supone que el pastor es el primero que debe estar centrado en guiar a la grey, a dirigir a Dios. Estos no. Al contrario. Y eso era lo que hacían los fariseos y los saduceos. Estaban haciendo todo lo contrario. Por eso en 1 Corintios, yo quiero llevarte a 1 Corintios 3:18. Mira, 1 Corintios 3:18 dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase, que dice, ignorante, para que llegue a ser sabio. Qué interesante el concepto, ¿no? Nadie se engaña a sí mismo. No te creas que tú lo sabes todo, en otras palabras. No te creas que tú eres el único que conoce la verdad. No, hazte ignorante, hágase el más pequeño, humilde, para lograr la sabiduría. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Qué importante es tener claro eso. No, yo tengo que aprender más. Yo tengo que interiorizarme más en lo que dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios claramente nos advierte. Acá dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, no te engañes a ti mismo. No hay sabio, ninguno hay sabio en su propia opinión, dice Dios. Nadie. La única verdad es la de Jesucristo. La única verdad es la de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer en verdades eternas que permanecen, no en ideas humanas,
no en ideas de gente que ha creado, o porque medianamente queremos sacar provecho de eso, queremos transversar la verdad. De eso se trata. Por eso, acá, en Mateo 16, 9, 10 y 11, mira lo que dice. ¿No entendéis ni aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas canastas recogiste, cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura? Ahí está, que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Qué interesantes. Tenemos que tener claro lo que Él nos quiere decir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que no se trata del pan. ¿Te das cuenta? Se trata de entender de que Él es el pan eterno. Por eso, mira, le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No fue por el pan. Porque en otras palabras, tienen que entender que no era una cuestión de pan, sino de la levadura, de los principios que iba a originar este hecho doctrinal, como estos hombres habían transversado. Por eso, claramente Jesús les advierte, no es de eso, tienes que tener el discernimiento. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sino de la doctrina, ¿te das cuenta? De los fariseos y de los saduceos. Como nuevamente te digo, como se observa la levadura significa en la metáfora que representa el mal. Por eso dice que se guardase de la levadura, de los principios, que eso iba a llevarlos a desviarse a un mal sendero, a apartarse de la verdad de Jesucristo. Y es importante que no podamos nosotros apartarnos de la verdad, que no dejemos de estar atentos, de estar vigilante, ¿no? Que nos guardásemos del... O sea, yo guardo esto, pongo atención, ¿en qué me estoy metiendo? Esto está dentro de la palabra del Señor. Por eso que a veces, hermano, hermana, hay muchas personas que están en una iglesia años y no se sienten a gusto. ¿Y pero por qué sigues acá? Y es que no toman una determinación, no cortan de raíz. Están simplemente porque hay ciertas cosas que les dan dentro de lo que ellos quieren, porque se acomodan, porque esto me permite ciertos niveles de mi entorno social. No, hermano, tú tienes que buscar un lugar donde tú seas edificado. No puedes ver el pecado y hacerte del ojo que no ves para allá, hacerte distraído. No, tú tienes que estar vigilante, atento, ¿no? Prestar mucha atención si lo que te están compartiendo está dentro de la palabra de Dios. Si eso está dentro de las Escrituras. Por eso es importante, hermano, estar muy atento. Hasta ahí llegamos, amados hermanos, en este estudio bíblico.
Dime tú si no es importante entender claramente cómo Jesús, que conoce los tiempos, nos advierte de estas verdades. Atento, hermano, a la levadura de los fariseos y los saduceos de este tiempo actual. Atento, no permitas. Es más, a tal punto que tú mismo creas tenerlo todo. Por eso hemos leído en 1 Corintios 3:18, aquel que crea ser sabio, hágase ignorante para conseguir la sabiduría. Oremos un momento. Señor eterno, Dios Todopoderoso, le damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades que tenemos que cada día refugiarnos más y más en tu palabra y conociendo de ella. Seamos edificados en ese fundamento claro y preciso que eres tú. Amén y amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.